Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 1. Vamos a leer versos del 18 al 25. No obstante, solamente vamos a estar meditando en el verso 21. Quiero que leamos versos del 18 al 25 para que nos ubiquemos en el contexto, pero solamente vamos a estar meditando en el verso 21. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, dice de la siguiente manera: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta tarde que nos has permitido tener. Gracias por tu maravilloso amor mostrado en este niño Jesús, el cual celebramos hoy. Este niño que no se quedó niño, que creció, que vivió una vida perfecta y que murió en la cruz por nuestros pecados. Y no solo ahí, sino que resucitó el tercer día y hoy está intercediendo por los tuyos en el cielo, de tal manera que la historia de la redención tiene una victoria, y la victoria es tuya. Te damos gracias, y Señor, te ruego, como el Salmo 119, 18, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Porque solamente si tú abres nuestros ojos es que podremos ver la grandeza de ese nombre, el nombre de Jesús. Amén. El texto que acabamos de leer es la reseña que hace Mateo de cómo fue el nacimiento de Jesús. Eso lo dice en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, y él comienza a describir cómo fue ese nacimiento. Pero como les dije, yo quiero centrarme en el verso 21, que el verso 21 es un anuncio que se da. En el contexto vemos a José, que estaba comprometido para casarse con María, y de repente, de un pronto a otro, entonces se da la noticia de que María ha concebido y va a tener un hijo. Eso por supuesto que desconcerta a José. En ese desconcierto, mientras él estaba meditando en esto, nos dice el verso 20, es que se le aparece un ángel del Señor y le da un anuncio a José. Entonces yo lo que quiero que veamos es este anuncio, porque este anuncio que recibió José es el anuncio más importante que jamás pudo haber recibido José. Y este anuncio que recibió José, le digo a usted en esta noche, es el anuncio más importante que también usted y yo podamos recibir. Es el anuncio del Evangelio hecho vista. Es el anuncio de la venida del Salvador de un mundo perdido. Es necesario que entendamos entonces este mensaje. Yo lo que quiero que hagamos, porque una de las dinámicas que nos sirve mucho para entender las cosas es haciendo preguntas. Entonces lo que vamos es a estar haciendo algunas preguntas al texto para que el texto nos vaya respondiendo y nosotros podamos entender de qué se trata este anuncio. Este anuncio que, como les digo, es el anuncio más importante. Puede que usted haya escuchado muchas buenas noticias, puede que usted haya sintonizado
1000 veces los canales de noticias y haya escuchado muy buenas noticias. Puede que usted en su familia le hayan dado muy buenas noticias, pero estas, yo les aseguro, esta es la noticia más importante que jamás alguien puede escuchar en su vida. Vamos a ver entonces, ¿qué es el anuncio que da aquí el ángel a José? Y lo vemos en las primeras palabras. Y dará a luz un hijo. En el contexto que ya acabamos de leer, se está refiriendo a María. Es María la que va a dar a luz un hijo. Ese es el anuncio de un nacimiento. En sí mismo, el anuncio no tiene como nada de extraordinario, porque todos los días millones de personas reciben el anuncio de que van a tener un hijo, ¿no es así? Muchas personas reciben el anuncio, vas a ser papá, y es un anuncio bueno, pero no es nada como súper extraordinario en sí mismo. Pero este anuncio que tenemos aquí del nacimiento de este niño tiene algo especial. Y es muy interesante las palabras que se utilizan. Dice, y dará a luz un hijo. Estas palabras se habían dicho casi 700 años atrás. Las dijo Isaías, un profeta que había profetizado 700 años atrás de que este anuncio se diera. Y eso es lo que dice, y que también está contenido en el verso 23 de este texto. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora notemos una particularidad de este nacimiento que se está anunciando. No es un nacimiento ordinario, porque dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un entendimiento básico de lo que es la concepción, entendemos que para que haya una concepción tiene que haber la unión de un hombre y una mujer. Eso lo entendemos nosotros, pero aquí se dice que es una virgen la que va a concebir. Ahora, entonces esto ya le pone algo de extraordinario a este nacimiento que se está anunciando. Es un nacimiento que no es ordinario, no es común escuchar. ¿Quién de ustedes ha escuchado alguna vez que una mujer sin necesidad de varón ha quedado embarazada? Eso es una locura pensarlo. Pero esto sucede, y el mismo texto nos da la explicación, y es precioso porque la explicación de esto nos da sentido de cómo inicia este anuncio. El verso 18 de este mismo texto dice que estando María desposada su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y también el verso 20, cuando el ángel se le aparece a José, le dice, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué significa esto? Que haya sido concebido este niño del Espíritu Santo. Bueno, eso significa que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, el que no es contenido por el tiempo, no es contenido por el mundo, el grandísimo, el poderoso, tomó sobre sí forma de hombre, se humanó y ahora nacería como un bebé. Por eso entonces es que el mismo texto dice, y llamará su nombre Emmanuel, que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora Dios ya iba a estar en medio de los seres humanos y como un ser humano. Y esto también es algo extraordinario. Aquí vemos al ángel anunciándole a José el nacimiento del Hijo de Dios, 100% Dios, 100% humano. El Hijo de Dios naciendo. Eso es algo trascendental, eso es el evento más importante de la historia de la humanidad. Ahora, sigamos viendo, ¿qué más dice este texto? ¿Qué más nos dice? Ya nos dice cuál fue el anuncio, el anuncio es el nacimiento de un hijo, pero ¿qué más? Dice que llamarás su nombre Jesús. Ahora, entonces, no solamente le da el anuncio del nacimiento, sino que ahora le dice alguna especificación. Esto es lo que tiene que hacer. Tiene que ponerle un nombre. Es algo común también. No es algo tan extraordinario, obviamente. Usted nunca va a preguntarle a un padre cómo se llama su hijo y va a decir, no tiene nombre, él es el sin nombre. No es así. Todo hijo tiene un nombre. Y en el tiempo antiguo había la particularidad de que los hijos, el nombre no se le ponía simplemente porque era el que sonaba más lindo o el nombre que
calza de tal manera que no lo van a molestar en la escuela por su nombre. No es esa la manera en que ponían nombres. Los nombres se ponían por el propósito que la persona tenía al nacer o por la situación que estaba alrededor de la persona al nacer. Quiero darles un ejemplo. Samuel, el nombre de Samuel significa pedido a Dios. Ese es el nombre, el significado de Samuel, pedido a Dios. Ahora, ¿recuerdan cómo fue el nacimiento del profeta Samuel? Su madre Ana era una mujer que no podía tener hijos, no podía concebir, y tenía su esposo Elcana, que tenía otra mujer y que ella sí le concebía hijos. Entonces ella oró al Señor fervientemente, le pidió a Dios un hijo y Dios oyó esa oración y se lo dio. Entonces, ¿cuál era el mejor nombre para ponerle a ese niño? Samuel, porque significa pedido a Dios. Lo mismo también, por darle otro ejemplo, es Jacob. Jacob también tiene una particularidad al nacer. El nombre de Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. Y si nosotros leemos el texto, vemos que Jacob, cuando nace, él es gemelo y él es el segundo. Primero nace Esaú, que es el primogénito, pero después viene Jacob y viene agarrado del tobillo de su hermano mayor. Entonces, ¿cuál era el mejor nombre que se le podía poner a ese niño? Jacob, que significa el que toma por el calcañar, el que toma por el tobillo. Entonces, esa era la tradición que había en tiempos antiguos, poner los nombres de acuerdo a las circunstancias o al propósito con que esa persona nacería. Eso es lo que estamos viendo aquí. El ángel que se le aparece a José le da el anuncio de que va a nacer un hijo y le da la especificación de cuál tiene que ser el nombre de ese hijo. Dice, y llamarás su nombre Jesús. El nombre de Jesús es una transliteración del hebreo, que significa Josué. Josué y Jesús son los mismos nombres. Josué viene del hebreo y Jesús viene del griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, y su significado básico es Jehová es salvación, o en su forma resumida, el Salvador. Ahora sigamos pensando más acerca de esto. El nombre de Josué era un nombre común en tiempos de la Biblia. Tenemos a Josué, el hijo de Nun, el que fue el líder que ayudó a que la tierra de Israel entrara en la tierra de Canaán y la poseyera. Tenemos también a Josué, el hijo de Josadá, que fue el sumo sacerdote en tiempos de Esdras. Y hay otros Josués que tal vez no están mencionados en la Biblia. Pero este niño que nacerá no será cualquier Josué, no será cualquier Jesús. Este niño que nacerá será el Jesús. Este niño que nacerá, su nombre significa el Salvador. Su nombre dice cuál va a ser su propósito. Su nombre dice qué es lo que este niño va a hacer. El mismo ángel lo explica a continuación. Vea que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué llamará su nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará. La palabra salvar, yo sé que tal vez es una palabra que nosotros pues entendemos o sobreentendemos, pero yo quiero que profundicemos un poco en esta palabra. La palabra salvar significa librar de un riesgo o peligro, poner en seguro. Tiene la idea de preservar, de guardar, de proteger del peligro. Ese es el propósito de este niño que nacería. Este niño que nace va a venir como un protector, como un liberador, como un preservador. Él protegerá del peligro. Hay más cosas que tiene esta palabra, Él salvará. Vea que hay certeza de las cosas. No dice, este niño vendrá a hacer un intento de salvación. Dice, este niño, Él salvará. Es algo concreto, es algo firme. No es, Él hará todos los esfuerzos, sino Él salvará. También hay otra cosa, es que hay una exclusividad de su papel. Dice, Él salvará. No dice, Él proveerá un camino de salvación entre tantos. Dice, Él salvará. No es que va a ser una opción más, sino que va a ser Él el que salve.
Como ya les dije, habían habido hasta ese momento muchos Jesuses, habían habido muchos Josueses. Josué, por ejemplo, fue un salvador también, Josué, hijo de Nun. Él sirvió para meter al pueblo de Israel, él fue como un protector. Mientras Josué estuvo liderando al pueblo de Israel en los tiempos antiguos, el pueblo de Israel tuvo en bien, fue conquistador, obtuvo casi toda la tierra de Canaán. Josué fue un salvador, pero no es el Salvador. Fue un Salvador, pero no es el Salvador. Este niño que está anunciando aquí José, dice que Él salvará, solo Él salvará, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hechos 4:12 nos dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, es el nombre de Jesús. Ahora, aquí llegamos a un punto que es muy importante. Yo creo que es el más importante de lo que estamos hablando en esta noche. ¿De qué va a salvar Él? Hagámonos esta pregunta, ¿de qué salvará Él? Porque hay muchos que presentan a Jesús como que Él viene a salvarnos de nuestros problemas económicos. Entonces, ahora vamos a buscar a Jesús para que Él libre nuestras finanzas. O tal vez algunos piensan que Jesús, Él va a salvarnos de todas nuestras enfermedades. Y si vamos a Jesús, entonces no vamos a tener una sola enfermedad. O Él va a salvarnos de las malas personas que quieren hacernos malas cosas. ¿Es eso lo que dice el texto? Vea que dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una cosa muy importante. Jesús no vino a salvarnos en primera instancia, porque Él lo hace por su gracia. Pero Jesús no vino a salvarnos de nuestra mala administración económica. Jesús no vino a salvarnos de nuestras enfermedades, de nuestras aflicciones. Jesús vino a salvar de los pecados. Eso es el problema más grande que usted y yo tenemos en esta noche. Es el problema más grande. Yo quiero que ahondemos porque tal vez también la palabra pecado es una palabra muy común y muchas veces la mencionamos, pero no sabemos qué es pecado. Yo quiero que tengamos bien claro qué es el pecado. La palabra pecado, originalmente en el griego, significa literalmente errar al blanco. Y esa palabra se utilizaba para los flecheros. Cuando un flechero tenía los círculos con las diferentes posiciones y un flechero fallaba y no daba en el blanco, eso era un pecado, era errar el blanco. Esa palabra adquiere un significado en el Nuevo Testamento y significa básicamente lo mismo, pero en cuanto a la ley de Dios. Cuando nosotros fallamos en cumplir con la ley de Dios, estamos errando al blanco. El blanco al que nosotros tenemos que dar es a cumplir la ley de Dios, pero cuando fallamos, ahí es cuando es el pecado, estamos errando al blanco. Por ponerle un ejemplo, la ley de Dios, podemos resumirla en los 10 mandamientos, que es tal vez la ley, lo más conocido que nosotros tenemos. El tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, cuando nosotros dejamos de tomar el nombre de Jehová, como lo es seriamente, honrando ese nombre, cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, estamos errando el blanco, estamos fallando. Lo mismo también con el quinto mandamiento, a todos aquellos que somos hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando fallamos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, estamos errando el blanco. Eso es pecado. Pecado es fallar la ley de Dios. Dios ha dejado una ley claramente escrita. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que cuando Dios liberta al pueblo de Israel, lo lleva por el desierto, lo pone en el monte de Sinaí y en el monte de Sinaí le da una ley clara, específica. Tan clara como, por ejemplo, no hurtarás. Tan sencillo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿por qué ese niño que nacería tuvo que venir a este mundo
a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué tuvo que venir a hacer esto? Claro, simple, porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Lo dice claramente Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que quizá usted en esta noche no piense de usted mismo, que usted es pecador. No importa cuánta edad tenga usted, no importa cuánto dinero tenga usted, no importa el trabajo que usted tenga, no importa nada, yo estoy seguro, y si hay una cosa que estoy seguro al decirlo, es que todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos hemos pecado. Santiago nos muestra claramente que todos hemos pecado, porque dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ese es el problema con nosotros, cuando somos orgullosos. El problema es que nosotros pensamos que porque nosotros no hemos matado a alguien, o porque nosotros no hemos sido violadores en serie, o porque nosotros no hemos hecho un mal escandaloso, que nosotros estamos bien. O porque tal vez yo antes era de una manera y ahora ya he dejado mis vicios y que por esa yo ya dejé de ser pecador. Pero aquí dice el texto de Santiago que aquel que ha cumplido en todos, ha dado en un blanco en todos los aspectos, pero solamente falla en uno, dice que ya eso le constituye en culpable de toda la ley. Pecador, esa es la sentencia, pecador. Eclesiastés 7:20 dice claramente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos, esa es la sentencia, estoy seguro de lo que digo, todos pecadores. Pero alguien me puede decir, bueno, es que pecar es de humanos, errar es de humanos, es algo que los humanos hacemos, es nuestra naturaleza, así nacemos, es culpa de Adán, es culpa de Eva, y no puedo hacer nada más. Y hay muchas personas que se conforman con eso, que se conforman y saben, yo soy pecadora, pero está bien, porque eso es de humanos. Está bien ese pensamiento, no está bien. Porque Jesús tuvo que venir a salvar al mundo de sus pecados, no porque fuera algo ligero, no porque es algo que todos los humanos hacen, sino porque el pecado tiene efectos que son graves para nosotros, que son graves para nuestra alma. Yo quiero decir por lo menos 3 efectos que el pecado tiene en nosotros, para que nosotros entendamos la seriedad del pecado. Primero que nada, el pecado en nosotros genera una culpa. Hemos transgredido la ley de un Dios perfecto, un Dios santo, y tendremos que rendir cuentas por ello. Como toda ley civil, cuando nosotros rompemos una ley, eso merece una consecuencia, un castigo. Si usted roba, hay un código en nuestro país que impone cierta pena. Lo mismo también, por ejemplo, con la ley de tránsito, que somos muy dados a fallar. Si fallamos la ley de tránsito y somos vistos por un oficial, hay una condena, hay una cosa que pagar. Lo mismo también con la ley de Dios. Dios puso su ley, no como dicen las personas, no para que se rompa, sino que Dios puso su ley para que se cumpla. Y si no se cumple, es pecado y eso acarrea culpa. Romanos 6:23 nos dice claramente, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 también lo dice claramente, he aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hay una paga, hay una condena por el pecado, hay una culpa. ¿Qué significa esta muerte? ¿Significa que vamos a morir? Bueno, eso es parte, pero no es solamente la muerte, porque todos morimos. Hay algo más allá, hay algo más profundo. Vea lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero todos los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una segunda muerte, y esa es la muerte a lo que se han referido estos textos que le he leído. Hay una segunda muerte que es la muerte la cual van a sufrir los pecadores que no hayan conocido este nombre, el nombre del Salvador, el nombre de Jesús. Esa es una segunda muerte que aquí se describe como el lago que arde con fuego y azufre. Es una eternidad sufriendo en el infierno, donde, oiga, el dolor más fuerte que usted haya tenido en esta vida no se compara con eso. Peor que cuando usted se maja un dedo, peor que cuando usted se quema, peor que cuando usted se para en algo caliente, lo que sea, cualquier dolor que usted se pueda imaginar, no hay nada comparable con ese sufrimiento. Y oiga, no es un sufrimiento pasajero, es un sufrimiento eterno, eterno. Imagínense eso, eterno. Entonces el pecado, no solamente pecado, y es algo humano, y está bien, vivamos con él, no va a pasar nada, sino que el pecado genera culpa. Además, el pecado también tiene un poder sobre nosotros. Jesús en Juan capítulo 8, verso 34 dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado no solamente nos lleva a la condenación, el pecado también nos esclaviza y nos mantiene atados. No es fácil pensar que todos acá estamos más inclinados a pecar que a cumplir la ley de Dios. Y ese ejemplo se lo puedo poner bien claro con un niño. Usted le dice a un niño, no haga eso, ¿y qué hace el niño? Lo hace. Usted dice también, en cuanto a las leyes de nuestro país, por ejemplo, no haga esto, y uno, ¿qué es lo que hace? Uno lo hace. Porque esa es la esclavitud que el pecado tiene sobre los seres humanos. El pecado esclaviza y el pecado inclina al corazón humano hacia eso mismo, hacia cometer la infracción de la ley de Dios. Entonces el pecado genera culpa, el pecado también tiene un poder, y el pecado también genera una contaminación en nosotros. La mente del ser humano está contaminada por el pecado. Es más fácil pensar el mal que pensar el bien. Es más fácil tener un mal deseo sobre una persona que tener un buen deseo. Y esa contaminación que tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestras intenciones, esa contaminación es completamente contraria a un Dios que es santo, a un Dios que es puro y sin mancha. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, dice la primera carta de Juan. No hay tinieblas en Él. Y en nosotros el pecado genera tinieblas. El pecado genera contaminación. Como vemos entonces, estos tres efectos nos dejan en una condición de pérdida delante de Dios completamente. Esta condición de pecadores crea un abismo completamente entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, entre la pureza de Dios y nuestra contaminación. Por eso vino Jesús. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Espero haber podido aclarar un poco lo que el pecado hace en nosotros. Pero también es algo importante que entendamos qué fue lo que hizo Jesús para salvarnos. Él vino nada más, nació como un bebito normal y ya con eso salvó a su pueblo de sus pecados. No, Jesús tuvo que hacer varias cosas. Y varias cosas importantes. Lo primero es lo que se está anunciando aquí. Él tuvo que nacer como un bebé. Así como todos ustedes y yo nacimos, así tuvo que nacer, nada más que concebido por el Espíritu Santo, siendo 100% hombre, viviendo una naturaleza completamente humana. Pero además de eso, Jesús también tuvo que vivir una vida perfecta, una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Hebreos 4:15 dice que Él, Jesús, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús siempre dio en el blanco, nunca erró el blanco. Él siempre cumplió perfectamente a la ley de Dios. Después de eso, después de vivir esa vida perfecta, Jesús también pasó por el evento más importante de la historia. Él murió en la cruz y así cargó con los pecados de su pueblo.
Colosenses 2:14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Jesús va a la cruz, Jesús nada más no va a morir para que tengamos lástima de Él. Jesús va a morir en la cruz porque Él carga con los pecados de su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay una condena que tiene que ser pagada. Tenemos que recibir el castigo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él recibe el castigo por su pueblo. La eternidad que merecemos en el infierno, Él la recibe. Él recibe la ira de Dios sobre Él. Es lo que dice el texto. Dice que Él agarra nuestros pecados, los quita de en medio y los clava en la cruz. Y no solo eso, sino que también se hace un intercambio. Él recibe el castigo que nosotros merecíamos y ahora nos da esa vida perfecta que vivió, nos da el merecimiento de esa vida perfecta. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, esto es Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora entonces ya Dios ve a una persona que ha sido salvada por Jesús y ya no ve a un pecador porque ya fue castigado el pecado de esa persona en Cristo. Ahora lo que ve es justicia, ahora lo que ve es rectitud. Esto es lo que hará ese niño. Ese niño salvará a su pueblo de sus pecados. Yo quiero que profundicemos más en esto. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Isaías capítulo 53, porque esto es la descripción de este acto que les acabo de describir. Isaías capítulo 53, y vamos a leer versos del 3 al 8. Jesús nació, creció y vivió una vida perfecta, y ahora vean lo que hace. Isaías capítulo 53, versos del 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso fue lo que Jesús vino. Y esto fue profetizado 700 años antes de que sucediera. Pero Jesús no solamente murió. Al tercer día Jesús resucitó. Y esa resurrección también trae un gran beneficio sobre su pueblo. Porque Romanos 6:4 dice que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también su pueblo va a andar en vida. Eso es algo precioso. De modo entonces que la respuesta, que qué fue lo que tuvo que hacer Jesús para salvar a su pueblo de sus pecados, es el que Él tuvo que venir. Él tuvo que vivir una vida perfecta, Él tuvo que morir en la cruz injustamente por los pecados de su pueblo, y Él resucitó victoriosamente sobre la muerte para dar así también victoria a su pueblo, y hoy está intercediendo en el cielo por su pueblo. Este es el anuncio. Cuando dice aquí, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Debemos de entender que es todo esto lo que está diciendo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que hagamos una pregunta que también es muy importante, porque es una pregunta que muchas veces confunde a muchas personas. ¿A quién salvará? ¿A quién salvará? Jesús vino y con
su nacimiento, con su vida perfecta, con su muerte, con su resurrección y con su intercesión en el cielo, vino a salvar a todo el mundo. ¿Todo el mundo es salvado por Jesús y por su obra? Es una buena pregunta que hacernos. Y yo creo que el texto nos contesta de igual manera. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salvará a su pueblo. Jesús viene a salvar. Ya dijimos que Él venía a ser Él el único medio de salvación. Ya dijimos que venía Él a hacer algo eficaz, algo que iba a lograr, que no iba a ser nada más un intento. Él iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados, y al que viene a salvar es a su pueblo. Él, ya estando grande, ejecutando su ministerio, en Juan capítulo 10, versos 14 y 15, vuelve a repetir esto, pero con otras palabras. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí hay diferentes palabras que denominan por quiénes es que Cristo, Jesús, vino a morir. Vino a dar su vida, a salvar a su pueblo. Vino a dar su vida por sus ovejas. Ahora, ¿quiénes son este pueblo? ¿Quiénes son estas ovejas? Estos son gente de toda nación, de toda lengua, de todos los tiempos. Estos son los que se denominan cristianos. Estos son los hijos de Dios, los que son adoptados. Ahora, ¿cómo sabemos quién es parte de este pueblo? ¿Cómo sabemos quiénes son estas ovejas? Y esta es también otra cosa que es muy importante que tengamos claro en esta noche. Este pueblo no es el pueblo de Israel únicamente. Este pueblo no es los que nacen en una familia cristiana. Este pueblo no es los que han vivido toda su vida siendo parte de una iglesia. Este pueblo tiene ciertas características, dos específicamente. Hay dos características que tienen cada una de las personas que son integrantes de ese pueblo, que tal vez no las tienen durante toda su vida, pero las llegan a tener porque esos son los distintivos del pueblo de Dios. Y lo primero es la fe en el Señor Jesús. Ese es el primer elemento. Todo aquel que es parte del pueblo de Jesús cree en Él. Cree en Él que es su Salvador. Cree que vivió una vida perfecta. Cree que murió por sus pecados. Pone su fe. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el elemento. ¿Cuál es el elemento que determina por quién es que vino a morir Jesús? ¿A quién es que vino a salvar Jesús? La fe. Si usted en esta noche no tiene fe en Jesucristo, si usted no cree que ese evento que yo le acabo de mencionar, ese anuncio que estoy aquí diciendo, si usted no cree en eso, usted o no es parte del pueblo, o hoy usted está teniendo la invitación para que venga y se una a este pueblo. Esta fe implica una confianza firme, implica una entrega total, implica también una obediencia a los mandamientos, implica una entrega al servicio de Dios y de la iglesia, conlleva, como diría Santiago, a buenas obras. Pero ese no es el único elemento, fe, sino que también hay un segundo elemento, y también de igual importancia, que es el arrepentimiento de los pecados. Esa es otra característica de una persona que es parte del pueblo de Dios. Una persona que es parte del pueblo de Dios entiende que es pecador, entiende que con su pecado ofende a un Dios que es santo y se arrepiente de sus pecados. Le duele esos pecados, aborrece esos pecados. Constantemente está evitando y rogando a Dios por la gracia para volverse de esos pecados. Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es otra característica de la persona que es parte del pueblo de Dios. Entonces Jesús, cuyo nombre significa el Salvador, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿has puesto tu fe en Jesús?
¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Puedes decir que usted es parte del pueblo de Jesús, por el cual Él vino a salvar? Si es así, hoy es el día de gozarnos. Hoy es el día de celebrar y de cantar estos himnos que cantamos anteriormente, no solamente por cantarlos, sino celebrar que hace 2000 años un ángel se le apareció a José y le dijo estas palabras: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si comprendemos realmente lo que es el pecado, nuestro pecado, lo que él causa, y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y nos hemos arrepentido, hoy es el día de gozo. Hay que celebrar, sí, hay que celebrar ese nacimiento. Pero si usted no lo ha hecho, si usted no se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesús, hoy ese mismo Jesús que nació hace 2000 años nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jesús te puede salvar de la culpa del pecado, de la culpa que en esos momentos usted tiene, la cual usted sabe que va a recibir si usted muere en esta noche y va a recibir esa condenación. Jesús le puede salvar de eso, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús también le puede salvar a usted de la esclavitud del pecado. Jesús liberta de la esclavitud, porque aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y Jesús también puede salvarle de la contaminación del pecado en su vida. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas son las palabras de este Jesús que está siendo anunciado aquí: venid a mí y sed salvos. La salvación no se logra por méritos humanos. Si usted intenta ser salvo tratando de cumplir la ley de Dios, usted no la va a lograr. Por eso lo único que tenemos que hacer es acudir a ese Jesús, acudir a este niño que nació en Belén, que creció, vivió una vida perfecta, murió en la cruz llevando los pecados de su pueblo, resucitó al tercer día y hoy está llamándonos para que nosotros acudamos a su llamado. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a salvar a su pueblo de sus pecados. Yo espero que todos los que estamos aquí seamos parte de su pueblo. Y si no es así, me preocupo por su alma, me preocupo por su vida, porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Y la única manera que usted deje de ser culpable es que usted ponga sus pecados en la cruz de Cristo. Esa es la invitación para esta noche. Eso es lo que celebramos en Navidad, que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es serio. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por Jesús. Gracias porque ese niño que fue anunciado, cuyo nombre tiene un significado y que la historia nos cuenta que dio honor a ese significado, que cumplió con su propósito y que aún lo cumplirá. Y yo confío, oh Dios, que no son mis palabras, que no es nada de lo que un humano pueda hacer, lo que puede lograr la salvación, sino que es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Que nuestra confianza, oh Dios, esté solamente en Jesús, en ese niño que nació, que vivió perfectamente, que murió, en ese niño que creció para ser el Salvador de tu pueblo. Oh Señor, sea la gloria solo para ti, y entendiendo que la salvación te pertenece a ti, simplemente dejo esta predicación en tus manos, para que como lluvia caiga en la tierra, caiga en buena tierra, la tierra que tú puedes preparar, y germine y dé el fruto que tú tengas
Quizá para algunos va a ser para salvación. Quizá para algunos estas palabras van a ser para perdición. Porque los que estamos en esta noche hoy, no podremos decir que ignorábamos el mensaje cuando estemos delante de tu presencia. Todos lo conocemos. Todos sabemos que vino a ser tu Hijo Jesús. Y mi ruego en esta noche es que todos no solamente conozcamos de mente, sino que creamos y que nos aferremos a ese mensaje, el mensaje más importante que jamás nadie puede recibir.